punto segundo del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez. Señora presidenta, señorías, amigos, asociaciones de la comunidad educativa, el Partido Socialista viene acreditando desde hace años su voluntad inequívoca de alcanzar un consenso en materia de educación que otorgue perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo. Lo ha intentado siempre que ha tenido la oportunidad, siendo la más reciente la etapa en la que Ángel Gabilondo ocupaba el Ministerio de Educación. Fueron entonces ustedes, señores del Partido Popular, los que le pusieron la proa a un acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado, hasta el punto de que incluso algún consejero de Educación de su partido se atrevió a decir que, aunque no se había firmado, el acuerdo ya estaba cerrado. Cuando, poco después, llegaron ustedes al poder, hicieron exactamente lo contrario de nosotros. Con el rodillo de su mayoría absoluta, aunque con el rechazo frontal de la oposición, tramitaron y aprobaron en el Congreso de los Diputados una ley, la LOMCE, que si algo puso en evidencia fue la incapacidad de este Gobierno ausente para buscar un consenso en materia de educación y volvió a dejar constancia de su desprecio al diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo. Unido a ello, ese mismo Gobierno impuso a toda prisa un calendario de implantación que se ha revelado a todas luces inasumible para las comunidades autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, una vez más, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas a la comunidad educativa. De hecho, todavía el 13 de agosto de 2015, el ministro de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, rechazaba la propuesta presentada por 12 comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación absolutamente precipitada de la ley. El Gobierno, con semejante actitud, seguía dando la espalda al consenso, al no alterar el calendario ni flexibilizarlo, así como al no abordar el cuestionamiento de las medidas más polémicas tal como estaban concebidas en la LOMCE. Nada tiene de extraño, en consecuencia, la enorme cantidad de desencuentros que dicha ley ha cosechado, no solo entre toda la comunidad educativa, sino también entre los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. La actitud unilateral del Gobierno del Partido Popular en prácticamente todos los ámbitos ha dado lugar a manifestaciones, declaraciones, encierros, protestas y la convocatoria sin precedentes de huelgas generales de la educación en la que han participado sindicatos, profesores, padres y madres y alumnos, desde la educación infantil hasta la universidad. Pero no se confundan. No han cosechado ustedes tantos desencuentros, no han obtenido tanto rechazo entre la sociedad únicamente por razones formales o de procedimiento, especialmente por su absoluta falta de disposición al diálogo, sino sobre todo por los contenidos concretos de sus políticas, de los cuales, en cierto sentido, la LOMCE constituye el epítome o la expresión más destacada. Porque en esta ley, una ley profundamente ideológica, regresiva, elitista, excluyente, segregadora, recentralizadora y confesional, se manifiesta con claridad la concepción que el Partido Popular tiene de la educación y más allá de la sociedad misma. En efecto, durante estos años, el Gobierno del Partido Popular ha tomado decisiones y ha puesto en práctica políticas que, lejos de garantizar una educación pública de calidad
con igualdad de oportunidades para todos y todas, ha provocado el mayor retroceso en materia de educación de nuestra historia democrática, dejando patente que su objetivo último ha sido y es desmantelar la educación pública, dejándola a niveles predemocráticos. Señorías, la contrarreforma a la que el Gobierno del Partido Popular ha sometido a nuestro sistema educativo ha supuesto una serie de recortes de recursos materiales y humanos que han causado un descenso irreparable en la calidad educativa, mermando la equidad y la igualdad de oportunidades. El Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo fue el primer golpe con el que el Gobierno emprendió sus recortes en educación y posteriormente ha ido agravando la situación, imponiendo todavía más recortes a nivel estructural, al comprometerse con la Unión Europea en los sucesivos programas de estabilidad a que nuestro país fuera recibiendo su inversión hasta llegar al 3,76% del PIB previsto para 2019. Son todas ellas cifras que nos retrotraen a la realidad educativa de finales de los años 70. A esta política de recortes y de incremento de la desigualdad le siguen unos presupuestos generales del Estado que han ido reduciendo la inversión en educación más del 25% respecto al último presupuesto socialista. A ello hay que añadir los recortes inducidos por el Gobierno y aplicados por las comunidades autónomas que han traído como consecuencia el grave deterioro de los servicios educativos, al eliminar o dejar bajo mínimos las ayudas para libros de texto, material escolar, ayudas para comedor o transporte, el cierre y degradación de las redes de escuelas rurales, el aumento de la ratio profesor-alumno, las becas Séneca, las becas de colaboración, las becas Erasmus o las FPU, entre otras muchas y devastadoras consecuencias que, como siempre, por cierto, han afectado especialmente a las familias con menos recursos. ¿Y qué decir, por no hacer esta relación interminable, de la reducción drástica de las ayudas estatales al programa Erasmus, la elevación del precio de las tasas de las matrículas universitarias y la introducción de criterios no económicos para las becas, además de otras medidas que dificultan el acceso, mantenimiento de las mismas y la supresión de otras existentes, medidas todas cuales que han hecho de los últimos años los más regresivos en materia educativa de nuestra historia. No intenten, señores del Partido Popular, darnos el abrazo del oso a los socialistas. Ustedes y nosotros no somos iguales y menos aún si cabe en materia educativa. Un par de botones de muestra nada más bastarán para hacer evidente la enorme distancia que nos separa. Mientras que la política del Gobierno socialista fue la de apostar por la igualdad de oportunidades, incrementando constantemente las partidas de becas y ayudas al estudio, así como la defensa de la beca como derecho, el Gobierno del PP no ha dejado de reducir año tras año el presupuesto, convirtiendo la beca en un premio. Segundo botón de muestra. Mientras que la LOE establecía la garantía de la existencia de, comillas, plazas públicas suficientes en la educación obligatoria, cierro comillas, la LOMCE sustituye esta garantía por la de la, comillas, existencia de plazas suficientes, se cierran comillas, aunque no sean públicas, propiciando de este modo que la escuela pública se convierta en residual respecto a la concertada. Se lo diré de otra manera. La LOMCE no es una anomalía, ni una iniciativa desafortunada o extravagante de un ministro de infausta memoria. Ha sido el conjunto de las políticas del Partido Popular el que ha llevado a nuestro sistema educativo a una situación de asfixia y desamparo de la que todos tenemos la obligación de sacarlo. Por ello, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición de ley,
que confiamos que toda la Cámara apoye y, en consecuencia, sea tomada en consideración y pueda tramitarse normalmente. Señorías, venimos defendiendo desde antes incluso de la entrada de la LOMCE al Congreso en mayo de 2013 toda una serie de reivindicaciones que estamos convencidos que ahora deberían servir para corregir aspectos que consideramos que están devaluando el sentido del derecho a la educación y que atentan contra la igualdad de oportunidades. Algunas de estas reivindicaciones son las que tienen que ver directamente hoy con el proyecto de ley que presentamos. Oposición frontal a la evaluación de sexto de primaria y a las reválidas de cuarto de la ESO y segundo del bachillerato. Restablecimiento de la actual prueba de acceso a la universidad para garantizar las condiciones de igualdad y seguridad jurídica. Pero no olvidamos otras, como por ejemplo, eliminación con carácter inmediato de la posibilidad de segregación de niños y niñas en el sistema educativo sostenido con fondos públicos, restablecimiento del carácter no evaluable de la asignatura de religión para que su calificación no pueda tener ningún tipo de repercusión académica, posibilitar la titulación en la ESO de quienes sigan los programas de formación profesional básica, eliminación del modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y restitución de las competencias de los consejos escolares y, finalmente, recuperación de la diversificación curricular en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación. Los socialistas trabajaremos, además, para garantizar que no se vuelvan a producir nuevos recortes en la educación pública, así como para recuperar los recursos materiales y humanos que le fueron arrebatados a la misma por el Partido Popular. Para ello, exigimos al Gobierno la recuperación progresiva del gasto público en educación, comprometiendo un suelo de gasto en torno al 5,5% del PIB y un objetivo a largo plazo por encima del 6%. Restitución del verdadero sentido de las becas como derecho subjetivo, sin dificultar a los estudiantes el acceso y mantenimiento a las mismas, garantizando una subida en los fondos de becas y ayudas al estudio, eliminando los criterios académicos injustos y promoviendo el incremento progresivo de las cuantías, así como la recuperación de las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previas al Real Decreto Ley 14/2012. Además, exigiremos al Gobierno que convoque de manera inmediata a la Conferencia Sectorial de Educación para acordar la aplicación de estas medidas y definir todas aquellas a las que se destinará el incremento de fondos. Aquí incluiremos programas de cooperación territorial, especialmente los destinados a combatir el fracaso y abandono escolar, como son los programas de refuerzo, orientación y apoyo escolar, la generalización de la oferta educativa de 0 a 3 años y las ayudas y apoyos a las familias. Voy terminando. Señorías, les aseguro que el Grupo Socialista está comprometido con la tarea de iniciar una nueva etapa y para ello trabajará en serio y concienzudamente para lograr un pacto social y político por la educación a través del diálogo constante con el Gobierno y con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Ante esta tribuna, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista pide la misma colaboración y el mismo compromiso de todos los grupos de la Cámara. Juntos podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita. Señor ministro, el presidente del Gobierno del que usted forma parte se pasó la práctica totalidad de la legislatura durante la que gobernó con mayoría absoluta, refugiándose al menor reproche o crítica que se le dirigía en el burladero de la herencia recibida. Y lo que son las cosas, en realidad, a poco que se piense, para herencia recibida gravosa la que a usted le dejó el señor Wert. Tan gravosa
que tal vez merecería más bien que la denomináramos con el término coloquial de marrón. Un auténtico y genuino marrón. Pero no se preocupe, señor Méndez de Vigo, le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y estamos dispuestos a ayudarle a salir de tan engorrosa situación. Aunque no de cualquier manera, claro está, sino de la única que a nuestro juicio tiene sentido. Por eso, precisamente, reclamamos la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas que desarrollan su implantación y que no tuvieran vigencia efectiva. Reclamamos dicha paralización, merece la pena reiterarlo, como paso previo y prioritario que permita comenzar a reconstruir un acuerdo común entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. Un acuerdo orientado a lograr un sistema educativo estable y de calidad. Un pacto educativo, por definición, ha de ser un pacto con todos. No puede dejar a nadie fuera, del mismo modo que no puede ser un pacto contra nadie. Pero el asunto es demasiado importante y serio como para andar mareando la perdiz y confundiendo a la ciudadanía con propuestas equívocas o directamente engañosas, como la de anunciar una suspensión de los efectos académicos de las reválidas que ya estaba prevista en la propia ley. Se lo diré de forma clara e inequívoca. Un pacto educativo sobre la base de la LOMCE no es un pacto, es un oxímoron como la copa de un pino, o como una catedral, si le parece más adecuado a la ideología que inspiraba la ley. No pretenda, en fin, señor ministro, que la oposición se coma el marrón que le dejó a usted en herencia el señor Wert. Pero, sobre todo, no pretenda que se lo coman los estudiantes de este país, que son los que menos culpa tienen de los desaguisados que generó su antecesor en el cargo. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer término, la señora Oramas González Moro. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy viene una proposición de ley del Partido Socialista en la que todos coincidimos. La educación es un tema que excede a posiciones políticas, que excede a un gobierno, que excede a una legislatura y, sobre todo, una ley como la LOMCE, que salió sin consenso social, sin apoyo de ningún tipo, ni de las comunidades autónomas, ni de los partidos políticos, ni del profesorado, ni del alumnado, y donde se quiso imponer. En un país donde necesitamos luchar todavía contra el fracaso escolar, donde necesitamos, después lo vamos a hablar, políticas de igualdad y donde en una ley se ponía hasta la segregación de los niños en los colegios por sexo, en pleno siglo XXI. Con unas reválidas que eran un disparate, sin tener en cuenta los entornos socioeconómicos ni territoriales de cada una de las comunidades y dentro de las comunidades. En el caso de Canarias, pues no les digo, y se planteaba, pues decía, oiga, no, que los profesores sean externos. Y bueno, pues si tenías que mandar profesores a La Gomera para hacer los exámenes, pues no se tenía en cuenta ni las especificidades, ni cuál es el ámbito que tenían que tener y las consideraciones. Pero no solo eso, todo el tema de intermediación, tantas y tantas cosas. Yo me alegro que hoy no tengamos un gobierno de mayoría absoluta, ni del PSOE ni del Partido Popular, porque la historia de España ha sido la imposición de leyes de educación cuando han gobernado unos y otros. Y lo que quiero decir es,
se suspenda inmediatamente las pruebas de reválida y seamos capaces, entre todas las fuerzas políticas, entre todos los ciudadanos, entre todos los colectivos que tienen que ver en la educación, en hacer una ley de educación para las próximas generaciones de niños, de niñas, de hombres y mujeres de este país, educados en la igualdad y, sobre todo, que no haya el fracaso escolar que tiene este país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista reitera ante el Pleno del Congreso una iniciativa con la que trata de derogar, paralizar o bloquear la LOMCE. Con este intento de suspensión de su calendario de implantación no se tienen en cuenta las consecuencias educativas y, de hecho, esta proposición de ley, como otra semejante que se presentó en la pasada legislatura, rezuma irritabilidad, voracidad por el control de la enseñanza y ansiedad porque en España vuelva a las andadas la Ley Orgánica de Educación. Esta práctica socialista de bloqueo a una ley educativa tiene precedentes, y no solo el de la fallida 11ª legislatura. También el Gobierno de José María Aznar sufrió los embates contra su LOMCE. Es decir, los intentos de estrago sobre las leyes educativas ajenas hay que tomarlos como una rutina socialista y, por lo tanto, los denunciamos en esta tribuna y los rechazamos con nuestro voto, porque, además, si salen adelante, los grandes damnificados serán los alumnos, centro de toda política educativa. Sin ambages, Foro discrepó de la LOMCE en su tortuoso trámite por el Congreso y por el Senado, pero hoy no aceptamos esta pretensión de fumigar la política educativa para que vuelva a estar vigente la LOE, una ley que desmejoró la estructura del sistema escolar, debilitó al profesorado y arrastró a España a preocupantes desniveles educativos. Nosotros, sin embargo, valoramos que la LOMCE incorpore reválidas y pruebas externas de carácter nacional, porque consideramos que estimulan el esfuerzo y la exigencia, objetivos similares a los que se tienen en toda Europa. Señorías, en Foro abogamos por forjar los pactos en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación para que se corrijan las debilidades de nuestro sistema educativo, para desarrollar su normativa y para implicar a toda la comunidad. Mientras ese gran consenso por la educación no se lleve a término, o lo que es peor, ni siquiera se intente por la obstinación de una parte sustancial de la oposición en las Cortes Generales, corremos el peligro de profundizar en los males que aquejan a nuestros alumnos, a la estructura, al currículum de asignaturas, a la organización de aula y de centro, al profesorado y también a la formación profesional. No a la paralización del calendario, no al sectarismo sobre una materia sacrosanta como es la enseñanza, sí desde Foro al gran pacto escolar de todas las fuerzas políticas y de la comunidad educativa en pos de consolidar la senda de la mejora de los indicadores de calidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Arratsalde on guztioi. Euskal Herria Bildu votará a favor de la proposición de ley del Partido Socialista, el grupo proponente, para pedir la suspensión del calendario de aplicación de la LOMCE. Y lo haremos por algo muy obvio, porque estamos en contra de la LOMCE, porque queremos que se derogue ya y, por tanto, que se paralice el calendario es un mal menor, pero es al menos un paso en una buena dirección. Y lo decimos con claridad porque la comunidad educativa de Euskal Herria, en su conjunto, ha demostrado no solo que no quiere la LOMCE, sino que está dispuesta a hacer plante pese a quien le pese y sea cual sea su amenaza. En esos plantes, Euskal Herria Bildu estará con las familias y con los educadores y educadoras objetoras, como lo ha estado hasta ahora. Pero también somos muy claros. Nosotros no estamos a favor de un pacto nacional educativo. Nosotros no queremos la LOMCE, pero no queremos la LOE, ni la LOCSE, ni ninguna otra que pueda venir de un pacto nacional o un pacto educativo nacional, que no trae más que recentralización, uniformización y negación de las realidades plurales que en la actualidad están, en nuestro caso, muy a nuestro pesar, dentro del Estado español. Porque esa es la realidad que trae y es la que permite que tertulianos en medios de comunicación digan que el euskera es un idioma para hablar con las vacas y las berzas, por ejemplo, y que solo el castellano es un idioma de rango y de nivel.
Ante la LOMCE y ante cualquier otra ley como esa, nosotros vamos a defender lo que la mayoría social vasca definió en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que toda persona tiene derecho a acceder a un sistema educativo público en euskera, plural, laico, gratuito, inclusivo de la diversidad e igualitario desde el punto de vista de género, la coeducación y que desarrolle el espíritu crítico y la solidaridad internacionalista en todas las etapas educativas, tanto las obligatorias como las que no lo son. El sistema educativo será propio y desarrollará el llamado currículum vasco. Y no teman, porque en ese currículum vasco no habrá espacio para la exclusión, para no reconocer las grandes obras de la literatura, cómo no, y sirva como ejemplo reconocer a alguien que fue capaz de escribir hace más de 70 años algo tan certero y tan vigente, por desgracia, hoy como esto. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos por donde animan, ordenan, silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Federico García Lorca, Romance a la Guardia Civil. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Los que hemos trabajado en educación sabemos de la importancia que en los claustros, en los consejos escolares, trabajemos juntos, propongamos juntos, decidamos juntos. Justo lo contrario que hizo su antecesor. Un segundo, señor Baldoví. Señorías, no se escucha al señor Baldoví. Por favor, guarden silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Justo lo contrario que hizo el antecesor ministro y su partido, que no consensuaron, no compartieron, sino que impusieron. Impusieron su mayoría absoluta. Y imponer es un verbo completamente alejado del verbo educar. Una ley de educación no se puede hacer en contra de la comunidad educativa, en contra de todos los docentes, en contra de todas las demás fuerzas políticas. Queda por implantar solo de esta ley las reválidas de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato. Y si ustedes fueran razonables, si fueran moderados y no radicales y extremistas con esta ley, apoyarían esta iniciativa, porque mantener las reválidas es seguir insistiendo en mantener un modelo pedagógico anticuado, es seguir apostando por dejar fuera del sistema a buena parte del alumnado, aunque haya superado todas las materias, es poner en tela de juicio a los profesores. Y no parece una buena idea deslegitimar a los que conocen a los alumnos, a los que trabajan a los alumnos cada día, a los que han convivido con ellos, a los que han evaluado a estos alumnos. Seguir apostando es no tomar en consideración el progreso educativo de un alumno, su esfuerzo de años de estudio y las circunstancias especiales que concurren en cada uno de ellos. Es negar a nuestros estudiantes una titulación que se han ganado durante años. Es, en definitiva, un freno, un embudo donde se queden muchos estudiantes sin poder acceder al bachillerato o a la universidad. Acabo, señora presidenta. Mantener las reválidas es mantener el último eslabón de una ley que nunca debió de ser aprobada y que marcó un estilo de legislar que es todo lo contrario a los valores que intenta inculcar la educación, a los valores que miles de profesoras y profesores enseñan cada día en sus aulas. Acordar, consensuar, convencer. Todo lo contrario de lo que se ha hecho con esta ley, que cuanto antes debemos derogar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias, presidenta. Buena tarda. Mientras la semana pasada el Gobierno español nos anunciaba que no admitirà a tràmite la proposta del Partit Demòcrata respecto a la LOMCE, el meu govern, el català, estaba en Estados Unidos invitado por Google para explicar delante de 15 países cómo la tecnología y los avances en ella
pueden ayudar a mejorar un modelo educativo activo, propio, con carencias, evidentemente, pero sobre todo un modelo educativo ambicioso. Algunos lo critican, cuando saben perfectamente que si algo falla estrepitosamente en él es la mano del Gobierno español y su ley Wert, hecha para españolizar a los alumnos catalanes. Estos son los mismos que critican, de manera fraternal, eso sí, que hayamos aceptado la invitación de Google, los mismos que seguramente preferirían quedarse aquí llorando y quejándose en vez de salir al mundo para compartir el trabajo bien hecho, que hay mucho, y para nutrirse del trabajo que hacen bien otros países. En la información que nos ofrece el Gobierno español se justifica la no admisión a trámite por motivos presupuestarios. Es decir, nos tenemos que comer la LOMCE cuando a Cataluña le va a costar más de 130 millones de euros porque peligran ciertas ayudas europeas. ¿Se dan cuenta ustedes del drama? Vamos a parar la LOMCE, la vamos a parar porque va en contra de Cataluña, porque va en contra de la lengua catalana, porque va en contra del progreso i nosaltres no vamos a poner en riesgo el futuro de nuestros hijos. I parlant en català, recordo alguns que pujar aquí al faristol a parlar uns minuts en català no els deixa exempts de responsabilitat de la batalla en contra de la cultura catalana i de la llengua catalana. I si vosaltres no veieu que la cultura, que la riquesa cultural suma, el problema no el tenim nosaltres. I termino. España apuesta por sacar del sistema a aquellos alumnos que subjetivamente no son buenos y lo hace plantando encima de la mesa de todas las administraciones un convenio acompañado de un suculoso cheque. Cataluña es la única administración que no ha asignado este convenio, que no ha asignado este destructor de futuros. Unos se llenan la boca de palabrerías y otros demostramos con hechos nuestro compromiso con la calidad educativa. Y no puedo irme sin informar a los desinformados que el 100% de los alumnos catalanes hablan y escriben el castellano. Y no, tener acento catalán no es no saber castellano. Vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Bueno, vengo en nombre del Grupo Vasco, una vez más, a defender nuestra posición y a hablar en contra de lo que hasta ahora nos está martirizando en el mundo educativo, que es este artefacto jurídico educativo que se llama la LOMCE. Esperemos que desaparezca cuanto antes. Sin duda alguna, mi grupo desde el principio se mostró contrario a esta ley y hoy tenemos una proposición de ley traída por el Grupo Socialista. En el fondo es un trámite para que lo tomemos en consideración y a partir de ahí podamos desarrollar a base de enmiendas y a base de trabajo de ponencia la posición que cada uno tengamos en lo que debe de ser el sistema educativo, en lo que entendemos que debe ser una ley de educación. La educación, en su más amplia acepción del término, sin duda alguna es un bien común inestimable que como tal debe de ser preservado y está en continua evolución y debe anclarse en la sociedad a la que sirve en clave de acuerdo, anclarse a la sociedad a la que sirve. Vivimos todos circunstancias que nos obligan a todos los que tenemos responsabilidades públicas y a todos los agentes concernidos con la educación a una lectura compartida seguramente de cómo avanzar en la mejora del sistema educativo. Hasta ahí estamos de acuerdo. La educación que todos tengan, cuanto mejor sea, más a favor estará mi grupo. Pero la educación es uno de los temas centrales en la agenda de cualquier gobierno y debe de tener la mirada larga. Tiene que tener una amplitud de mira superior a la que ha tenido hasta ahora. Debe de ser sin duda alguna flexible y adaptable, pero vuelvo a reiterar, debe de saber a qué sociedad sirve, de dónde viene, a dónde quiere llegar y qué modelo educativo propone para ello. Cuando digo que debe de estar anclada a la sociedad a la que sirve, yo creo que esto para mi grupo es muy importante. El Estado español, lo que hoy en día se entiende por Estado español, por lo menos así lo manifiestan incluso los que defienden el Estado como tal,
no puede negar que es diverso y plural. Otros defendemos que es un Estado con diferentes naciones directamente, naciones que obligatoriamente participan de un Estado, como es el español. Bien, pero no se sustenta, por muy obligatorio que sea, en una sociedad uniforme, única, pétrea, indivisible, no. Es plural y diversa, cultural, lingüística y socialmente también, y sin duda alguna políticamente. Por lo tanto, la existencia de pueblos y naciones con diferentes grados de competencia también en lo que respecta a educación debe de tenerse en cuenta. Son legítimas las propuestas que debe haber, pero lo que no se puede es obviar aquellos sistemas educativos que han funcionado y han funcionado bien, sin necesidad de que vengan a recentralizar, sin necesidad de que vengan a imponer modelos educativos que no valen para la sociedad a la que sirven. La LOMCE no vale para la sociedad vasca, por ejemplo. Sin duda alguna, tengo aquí un ejemplo claro de que no hemos necesitado de LOMCEs. Esto es un reportaje de la BBC, elaborado por Sean Coogan, que es el responsable de educación de la BBC, que ha hecho un reportaje que se titula «Cómo el País Vasco se ha convertido en una potencia mundial en educación». La BBC. Que yo sepa, la BBC no ha realizado reportajes sobre las excelencias del sistema educativo español. Y en ella dice, entre otras cosas, que las capacidades en las que haya una conjunción entre pueblos con identidad, el esfuerzo que hacen para que su sistema educativo esté vinculado, engarzado con esa identidad, después se proyectan en unos resultados superiores. Sin duda alguna, el ejemplo de la LOMCE es todo lo contrario. La LOMCE es un claro ejemplo de cómo no deben de resolverse las cuestiones que rodean a la educación. La LOMCE es un monumento a la irresponsabilidad, es impuesta, es recentralizadora, invasiva con respecto a nuestro autogobierno. Y este grupo parlamentario al que yo represento lo rechazó frontalmente desde el inicio. Participamos incluso en aquella serie de reuniones que decíamos esto no puede ser que venga el Gobierno. Pero lo que es peor, el Gobierno lo que hizo es no me importa nada lo que todos ustedes piensen sobre la educación, porque tengo una mayoría absoluta que me permite hacer lo que me da la gana. Y eso tiene una consecuencia tal como que hoy en día solo el grupo parlamentario del Gobierno es el que apoye esta ley. Y el señor ministro, que ha sido reiterado en su cargo, tiene verdaderamente un encargo complicado. Complicado de ver cómo hace que todos los demás nos convenzca para que, sin cambiar la LOMCE, podamos estar los demás de acuerdo en la ley educativa que se tenga que proponer. Y verdaderamente será una responsabilidad o una irresponsabilidad del grupo parlamentario que lo sustenta no hacer caso a la mayoría de esta Cámara. La LOMCE es una ley con la que hemos confrontado y seguiremos rechazando. La LOMCE, como digo, es algo que en estos momentos no tiene cabida en algunos modelos educativos. No entra, no hay engarce posible. Y está haciéndolo, entre otras cosas, en cuanto a sus puntos de partida, retos, objetivos de etapa perfil, de salida del alumnado, contenidos curriculares basados en academicismo contra la educación por competencias, por ejemplo, currículo específico vasco que ha demostrado su capacidad para salir adelante, metodología, evaluación, separación temprana del alumnado de las distintas enseñanzas y profesionales a partir de tercero de la ESO, diversificación curricular, desaparición de los ciclos en educación primaria, diseño de la FP básica, autonomía de centros, potestad de consejos escolares y direcciones, etcétera, etcétera. LOMCE y lo que entendemos por democracia en estos momentos están bastante reñidas. Y LOMCE y autogobierno vasco son como el agua y el aceite, todo lo contrario. La educación es seguramente demasiado seria como para estar sujeta a intereses partidistas, irresponsables y cortoplacistas, que es lo peor. Vuelvo a incidir en por qué el sistema educativo vasco, en áreas como la formación profesional dual,
método de aprendizaje de lenguas, etcétera, ha triunfado. El resultado son los profesionales que están en las empresas vascas más punteras, que están en estos momentos en el mundo, trabajando, vendiendo, exportando, apostando por la I+D. Todo eso es fruto de un sistema educativo en el que mi pueblo ha creído desde el principio, en el que la colaboración público-privada ha sido fundamental, en la que la concertación ha sido algo entre el sector educativo, los partidos políticos, las instituciones, los ámbitos sociales han colaborado para que ello sea así. La reválida que ustedes nos plantean y que esta proposición de ley, de alguna manera o de otra, aunque nosotros diferimos un poquito de cómo está redactada, pero bueno, al fin y al cabo, hoy es una toma en consideración para que podamos participar en un proyecto nuevo, pues creo que en esta proposición de ley vamos a apoyar esta proposición, la toma en consideración de esta proposición de ley, porque consideramos que es abrir una puerta para poder entrar a desarrollar algo y para que se paralice ese calendario. Voy a acabar con una frase que seguramente es conocida por todos, pero que es bastante importante, que la dijo Derek Bock, que fue rector de la Universidad de Harvard durante tantos años y que decía que si invertir en educación es caro, prueben ustedes con la ignorancia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olóriz Serra. Bona tarda, señora presidenta, diputadas, diputados, miembros de la comunidad educativa. Una vez más subo a esta tribuna para dar en nombre de mi grupo, Esquerra Republicana, el voto a favor a la derogación de la LOMCE. Y si no me equivoco, lo hago por tercera vez. En las dos anteriores se aprobó derogación, pero la LOMCE y el calendario continúan vigentes. Ahora, el gobierno nuevo-viejo, esperemos tener más suerte y que lo que acuerde este Congreso hoy se respete y se cumpla. Puede que les sorprenda, pero empezaré recomendando un libro. Les recomiendo el último libro del proponente, Manuel Cruz, Ser sin tiempo. De hecho, de sus reflexiones, he recogido una frase que me inspira. Podemos caer en el eterno retorno remasterizado. Esto vale para el viejo nuevo gobierno, pero también vale por la falta de memoria, porque podemos entrar en un bucle temporal presentando una y otra vez la suspensión de la LOMCE, las reválidas, etcétera, etcétera. Espero que lo superemos. Permítame una ilusión, un Congreso con más filósofos y menos abogados del Estado, con todo mi respeto por los abogados del Estado. Puede que un Congreso así nos permitiría hablar más y mejor del sentido y del porqué lo que hacemos, y menos de la forma en que se tienen que hacer las cosas. Nos pierde la discusión interminable de los detalles, resultado de obsesiones variadas. Bert y sus obsesiones aún las pagamos. Y nos olvidamos de una cosa, que lo sencillo es siempre más eficaz. La LOMCE ha sido, y aún colea, el monumento a las obsesiones, de los que creen que el tiempo pasado siempre fue mejor. Y confunden el esfuerzo con hacer las cosas complicadas. A veces, mucho, cuando lo mejor sería hacerlas sencillas, sobre todo si hacemos leyes de bases sencillas. Se dice, y en este caso la fuente es otra filósofa, Margarida Garcés, que las dificultades son el señuelo del deseo y la complicación, en cambio, es la trampa de quien se cree poderoso. Estoy de acuerdo, porque quien comparte las dificultades hace entrar en un juego de interlocución en aquello de vamos a pensar juntos.
qué bueno sería que este Congreso pensemos juntos y dejemos aquello del funesto vicio de pensar. Miren, quien viste sus discursos, su obra de complicaciones, en cambio, hace declarar su superioridad e imponerla como inaccesible. Dos modelos de pensamiento. Viendo exministros sería Gabilondo Bert. Dos modelos de pensamiento. Contra lo que se dice, pienso que la exposición a la dificultad es igualitaria, porque presupone la igualdad de las inteligencias como punto de partida de toda relación, ya sea educativa, afectiva, estética o política. También política la igualdad es bueno. Pero con la LOMCE no se ha buscado la igualdad, la superación de las dificultades con esfuerzo y cooperación. No, lo que se busca es la competencia en una sociedad en que partimos de profundas desigualdades, en la que nuestros niños y niñas no tienen un punto de partida igual. Claro que hay que evaluar, pero la educación, y más aún la obligatoria, la evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje. En cambio, una carrera constante de pruebas, obstáculos, reválidas, al final de cada etapa, es antipedagógica, sancionadora y excluyente. Han continuado confundiendo esfuerzo con complicar las cosas. Y, por favor, basta ya de decir que la enseñanza está muy mal aquellos que han tenido responsabilidades durante 40 años en la enseñanza, porque no es verdad. La comunidad educativa ha luchado y lucha por la mejor enseñanza posible. Y es un ejemplo. Miren, no nos podemos comparar a aquellos países que llevan muchos más años que nosotros luchando por una educación pública y laica, invirtiendo dinero, creando las bases de un sistema escolar de éxito. La comunidad escolar en nuestro país ha sido el esfuerzo permanente y constante para impedir que la política destrozase la educación. Recuerdo de dónde venimos, de los 40 años de franquismo, de indigencia cultural y educativa. Mi generación, la que vio morir a Franco con 20 años, sabemos de lo que hablamos. De mi pueblo, 5.000 habitantes, de mi clase de primaria, 45 alumnos, yo fui el único que fue a la universidad. Y 4 más al instituto. El mismo instituto en 1970 que en 1845, el Instituto Provincial. Claro que hay que hacer cambios. Queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo de forma diferente, con la comunidad educativa, respetando las naciones que existen y exigen respeto. Porque el tiempo pasado no fue mejor, o al menos no fue mejor para la gran mayoría. Y el futuro no puede quedar lastrado por una LOMCE que se obsesiona, que mira al pasado. Deroguémoslas de nuevo. La derogaremos hoy otra vez. Ni que sea a través de un procedimiento, a mi gusto, excesivamente largo, como propone esta proposición no de ley. Y para acabar, parafraseando a un político del mismo partido que el proponiente, por Dios, deroguémosla ya, por Dios. Gracias, señora presidenta. Educación y República. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Miren ustedes, antes de empezar, escuchándoles tengo vergüenza.
¿alguno de nosotros, alguno de ustedes, y me incluyo, se ha parado a pensar que mientras estamos teniendo este tipo de debates absolutamente partidistas, anclados en el pasado, decía el compañero de Esquerra Republicana, es que les gusta recordar, Wert ya pasó, ya pasó? ¿Hay niños a los que estamos dejando sin una buena educación? ¿Alguno es consciente de que cada minuto que pasamos aquí debatiendo quién tiene la razón, quién se va a llevar la medalla, hay niños que van a quedar fuera del sistema? Fuera de esta reflexión empiezo mi intervención. Miren, para mí es un honor siempre hablar de educación, primero porque es uno de los valores fundamentales de mi partido y segundo porque yo personalmente me lo creo. Porque miren, sin una buena educación no tendremos una sociedad próspera, no tendremos una sociedad libre y no tendremos una sociedad verdaderamente democrática. Por tanto, la educación es fundamental. Y dicho esto, yo voy a ser muy clara y muy directa con mi intervención, señor ministro. Nosotros, ciudadanos, vamos a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta planteada por el Partido Socialista. Una propuesta que, pese a lo que se está intentando vender, yo quiero recordar que no pide ni más ni menos aquello que ya hemos conseguido trabajando, negociando, un compromiso con el Gobierno, la paralización del calendario de implantación de la LOMCE. Ojo, aquí no estamos debatiendo la derogación de la LOMCE, sino la paralización del calendario de implantación, la puesta en marcha de un pacto nacional por la educación, que veo que va a ser difícil después de escucharles a ustedes, y, en tercer lugar, la eliminación, mientras dura ese tiempo, en esa moratoria, del carácter académico de las reválidas. Miren, nosotros vamos a apoyarla por 4 razones básicas. Primero, porque nosotros creemos en el parlamentarismo y creemos que la toma en consideración de una ley siempre es buena, más allá de que luego podamos debatir enmiendas o estemos o no de acuerdo con el fondo de algunas cuestiones. En segundo lugar, la vamos a apoyar porque esta proposición de ley recoge el fondo del acuerdo que pactamos con el Partido Socialista en aquella investidura fallida que no salió adelante, donde se decía textualmente que íbamos a poner en marcha una mesa para alcanzar un pacto social y político en el plazo de 6 meses y que, mientras tanto, se paralizaría con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos los aspectos que no hubieran entrado en vigor. Pero es que también esta proposición de ley recoge, en parte, el pacto que hemos tenido con el Partido Popular, que en su punto 78 dice textualmente, y esto está ya, no hace falta hacer una proposición de ley, que se impulsará un pacto por la educación en una subcomisión parlamentaria y que en ese periodo se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubieran entrado en vigor, entre otros las reválidas. Finalmente, vamos a votar a favor de la toma en consideración porque esta proposición de ley recoge el fondo de la solución técnica que yo hablé con el ministro para dar una salida al tema de las reválidas. En primer lugar, la suspensión y el planteamiento de la moratoria del calendario. En segundo lugar, la eliminación de los efectos académicos de las reválidas mientras constituíamos un pacto. Y, en tercer lugar, un pacto donde trabajáramos con seriedad y con consenso por una mejora educativa y no por estarnos peleando. Dicho esto, quiero decirles que también me resulta un poco extraño la toma en consideración de esta ley en este momento, porque la verdad es que, sinceramente, no vemos demasiado sentido el hacer una proposición de ley en estos momentos en el que estamos tratando de llegar a un acuerdo para establecer un pacto para poder hacer una mejor ley de educación. Con todos los respetos y con lo que yo he oído, yo creo que algunas fuerzas parlamentarias están utilizando esto a modo de herramienta de propaganda política. Y nosotros ahí no vamos a entrar. Pero también entendemos que, como esto recoge el acuerdo que tenemos con el Partido Popular, tampoco supondríamos que tuvieran el mayor problema a la hora de apoyar o dejar que se tramitara la toma en consideración, puesto que esto teóricamente se va a hacer por un acuerdo y se va a hacer antes de que esta ley llegue a tramitarse realmente en el Parlamento. Por tanto, nos parece inocuo. Dicho esto, estamos ante el ejemplo de cómo no podemos seguir abordando la educación. Miren, no podemos seguir haciendo batallas falaces de cara a la opinión pública, vendiendo cada uno nuestra chochona con ganas y con la idea de satisfacer a nuestros públicos.
¿Ustedes de verdad creen que las 40.000 familias que tienen ahora mismo un problema con las reválidas les preocupa si me pongo yo la medalla, si se la pone el señor del Partido Socialista o si se la pone el ministro de Educación? ¿Ustedes creen que de verdad eso les preocupa a los estudiantes? Lo que quieren los estudiantes es saber cómo, de qué y cuándo se van a tener que examinar, y en eso tendríamos que estar trabajando. Lo que estamos viendo hoy en esta Cámara no traduce, a nuestro juicio, el espíritu que consideramos necesario para una verdadera mejora de la educación. Que los partidos dejen de utilizar el frentismo en educación y que empecemos a estudiar, a trabajar con inteligencia y con estrategia. Hasta ahora la educación se ha reformado 7 veces. Desde la entrada en vigor de las leyes, ninguna ha durado más de 6 años. Y es verdad que la LOMCE se aprobó de manera unilateral, y es verdad que se hizo sin consenso, y es verdad que se hizo de una manera poco responsable, bajo nuestro punto de vista, que ha llevado a un caos legislativo. Pero con tan poca responsabilidad como han tenido las comunidades autónomas de las fuerzas del Gobierno que se han negado a implantar la ley cuando les correspondía. Señores, basta ya. Basta ya de utilizar la educación como un arma arrojadiza. Basta ya de batallas propagandísticas. Basta ya de que nos estemos olvidando de los problemas de fondo. Basta ya de que nos estemos olvidando de los problemas importantes, del fracaso escolar, de la necesidad de cambiar el acceso docente, de la convivencia escolar, del bullying, que estamos teniendo problemas en estos momentos. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Es nuestro pasaporte para el futuro. Es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra las desigualdades. Es el arma más poderosa que tenemos para combatir la amenaza de los populismos. Es, además, el alma de la sociedad, lo que va a quedar de una generación a otra. La diferencia entre un país que tiene una buena educación y un país que no la tiene es mayor que la de ese país entre siglos. Por tanto, no podemos jugárnosla en esto. Yo les propongo una cosa. Cambiemos el chip. Cambiemos todos el chip. Y como dice Benedetti en aquel poema tan bonito, el poema del alma, hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted y usted sabe que en esto puede contar conmigo. Al menos en el campo de la educación, al menos hagamos un trato, al menos en el campo de la educación, tratemos de concebir la política no como el ejercicio del poder y no como un conflicto de intereses donde hablemos de enemigos y de amigos. Concibamos la política como una actividad de gente libre, inteligente, con capacidad de dar soluciones. Miren, decía Gabriel Celaya, y acabo ya. Silencio, por favor. Que educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, hay que pensar, hay que equilibrar y hay que poner cosas en marcha. Si queremos de verdad mejorar la educación, tendremos que llevar en el alma mucha generosidad, mucha paciencia concentrada, algo de marinos, algo de poetas y nada de piratas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Hoy volvemos a hablar aquí de la LOMCE, una ley que ha conseguido cosas que parecían imposibles y así se lo vamos a reconocer. Porque parecía imposible poner de acuerdo a toda la comunidad educativa y, sin embargo, esta ley lo logró. Profesores, asociaciones de padres y madres, sindicatos, estudiantes han manifestado de forma masiva y continua su absoluto rechazo a una ley no dialogada, injusta y educativamente inútil. Parecía imposible, por otra parte, que los partidos estuviéramos de acuerdo en algo y, con la excepción lógica del Partido Popular, la mayoría de los partidos de esta Cámara nos presentamos a las pasadas elecciones prometiendo derogar esta ley educativa, derogar la LOMCE, no solo una parte de la LOMCE, ni solo retrasar su aplicación. Así que, con estos antecedentes, parecía imposible que la anteriormente conocida como Ley Wert llegara al año 17. Pero la realidad es que la LOMCE sigue adelante, como bien saben y padecen docentes, alumnado y familias. ¿Qué ha sucedido? Que
¿Qué ha pasado para que una ley educativa que nació sin el menor consenso, una ley que ha sido respondida con 28 huelgas educativas, una ley rechazada por la mayoría de esta Cámara en 2 ocasiones, una en la legislatura pasada y otra en esta, qué ha pasado, como digo, para que la LOMCE siga vigente y goce, aparentemente, de tan buena salud? Se le podrán dar las vueltas que se quiera, pero hay una realidad que resulta innegable, y es que a una ley educativa la sustituye otra ley educativa, y para eso era necesaria una alternativa de gobierno. Una alternativa de gobierno, lo hemos dicho otras veces, para la que había números en este Parlamento y que, sin embargo, el Partido Socialista no quiso o no le dejaron explorar. Ahora, 2 semanas después del abstencionazo, que ha permitido la continuidad del partido de los recortes y la LOMCE al frente del Ejecutivo, los compañeros socialistas nos presentan una proposición de ley para la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE, un calendario que, como saben, ya está muy avanzado. El PSOE, por su abstención, parece, por tanto, haber transitado de pedir la derogación de la LOMCE a la modificación de partes orgánicas de la misma y de esta a la paralización del calendario de aplicación. Parafraseando el viejo eslogan de los 80, podríamos decir aquello de LOMCE de entrada no. Otra vez tarde, señorías del Partido Socialista. Van ustedes con retraso a todas las citas importantes. Llegaron tarde a la conclusión de que podían formar gobierno con Podemos y miren el resultado. Incluso para ser oposición ya es demasiado tarde para ustedes. Por este camino llegarán tarde a su propio Congreso, si es que le dejan convocarlo. Señorías, hablemos claro. A estas alturas, la paralización del calendario de la LOMCE significa fundamentalmente la suspensión de los efectos evaluativos de las reválidas. No la suspensión de las reválidas, sino que se sigan realizando sin ser determinantes a la hora de obtener el título. Esto, y no otra cosa, es lo que estamos debatiendo aquí. Señorías, nuestro grupo se ha manifestado siempre en contra de las pruebas finales o reválidas, ya que a nuestro juicio representan una concepción obsoleta del proceso educativo, una concepción que no tiene ninguna justificación. La mayoría de docentes y expertos sostienen que es un sinsentido pedagógico hacer que el alumnado se lo juegue todo a la carta de un examen sin tener en cuenta los resultados obtenidos a través de la evaluación continua. Además de lo negativo que sería dejar sin validez los años cursados por suspender una prueba final. Las reválidas, por otra parte, suponen un descrédito de la labor docente, pues implican interrumpir el proceso de enseñanza con un agente externo que rompe la idea de proceso educativo continuo. Este sistema, por otra parte, también perjudica al alumnado con problemas de aprendizaje o con un estilo de aprendizaje diferente, no memorístico. Y en este sentido no va a servir para reducir el abandono escolar temprano. Una sangría que, según todos los indicadores internacionales, es uno de los grandes problemas del sistema educativo de nuestro país. Las reválidas, en definitiva, ni sirven para mejorar la calidad de la educación, ni van a conseguir que nuestro alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados. Las reválidas, antes bien, van a ser una carrera de obstáculos de la que muchos de nuestros jóvenes se van a descolgar. Y lo harán quienes tienen más dificultades de entrada, quienes son más vulnerables y disponen de menos recursos. A esos penalizan sus reválidas, a los de abajo, a los de siempre. Sabemos la angustia que estas pruebas están generando entre las familias y los alumnos, que temen con razón que su futuro se pueda torcer por un mal examen. Y por este motivo vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero queremos ser claros, nos parece una medida insuficiente, una medida que se queda a medio camino, porque la comunidad educativa ha sido muy clara también. Ni quiere reválidas, ni quiere simulacros de reválidas. Y a nuestro juicio sirve de poco posponer el carácter evaluativo de estas pruebas 2, 3 cursos, mientras se siguen realizando y de esta manera normalizando. El compromiso de la mayoría de los grupos de esta Cámara con sus electores, lo vuelvo a recordar, no era paralizar un calendario de aplicación, sino derogar la LOMCE y así eliminar definitivamente estas pruebas. Y, señorías, temo que hayamos olvidado nuestros compromisos o, peor, que los hayamos cambiado por guiños lampedusianos. Ya saben, cambiar algo para que nada cambie. Un guiño que incluso contaría con el visto bueno de Ciudadanos y del propio Partido Popular. De hecho, el pasado 26 de octubre, y coincidiendo con la convocatoria de una nueva jornada de huelga, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo la paralización de las reválidas. Luego supimos, efectivamente, que no se trataba de paralizar nada, sino solo de suspender sus efectos sobre la titulación. Y además, solo durante el plazo de 6 meses, mientras se acordaba un nuevo pacto nacional por la educación. Lo que, dicho sea de paso, nos da una idea de lo que entiende este Gobierno por pacto educativo, porque 6 meses dan para lo que dan. Es decir, para un acuerdo por arriba, un acuerdo de partidos y élites sin abrir el debate a la comunidad educativa.
o dicho de otro modo, el inicio de otra ley educativa condenada al fracaso y una jugada peligrosa, ya que la paciencia de la comunidad educativa con este tipo de procedimientos hace tiempo que está agotada. Por tanto, parece que con esta proposición de ley seguimos el guión fijado por la Triple Alianza. Una triple alianza que ha permitido la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que permite que siga la LOMCE, que permite que sigan los recortes en educación y que ahora nos quieren presentar como una victoria del Partido Socialista que las reválidas sigan, pero que sigan sin efectos evaluativos. Si es un ejemplo de modelo de oposición que piensan ejercer, señorías del PSOE, no se esfuercen, ni nos convencen a nosotros, ni creo que convenzan a nadie. Claro, alguien podrá decir que mejor eso que nada, pero a nuestro juicio estamos desplazando el foco del problema. Un problema que se llama LOMCE. Porque la LOMCE, señorías, es algo más que una ley ideológica que solo busque restaurar las viejas obsesiones de la derecha. Ya saben, la catequesis en las escuelas o españolizar a los niños catalanes. La LOMCE, como digo, es algo más. Es una ley educativa que se enmarca en un modelo de país muy concreto. Un país que no pretende salir de la crisis por arriba, innovando y recuperando tejido industrial, sino todo lo contrario, recortando servicios públicos, especializándose en productos de bajo valor añadido y devaluando salarios. La LOMCE es una ley subdesarrollada pensada para un país de la periferia europea. Ustedes, señores del PP, no confían en España. Ustedes no confían en los y las españolas y por eso legislan con una mirada desconfiada que culpa a los estudiantes de lo que son sus fracasos. Esta ley divide a la sociedad entre élites y precarios, como se demuestra claramente con la elección temprana de los itinerarios educativos en tercero de la ESO, donde se orienta al alumnado en función de sus resultados hacia la formación profesional o hacia el bachillerato. Pues bien, esta expulsión temprana del sistema educativo que separa a los que tienen talento de los que no, crea condiciones para una mano de obra poco cualificada, barata y con conocimientos meramente instrumentales, justamente lo que ustedes buscan. Una ley que divide y jerarquiza escuelas en función del establecimiento de rankings, unos rankings completamente injustos que no solo no tienen en cuenta los condicionamientos socioeconómicos del proceso de enseñanza, sino que rompen uno de los principales logros de la escuela pública, como reconocen todos los estudios, es decir, la capacidad inclusiva de nuestro sistema. De este modo van a derribar el trabajo de décadas en unos pocos años y sí, van a pasar a la historia como sepultureros de la inteligencia de nuestro país. Una ley, por lo demás, que equipara educación pública y privada, que permite que la escuela privada pueda cubrir plazas que le corresponden a la pública, que permite incluso que los colegios privados que segregan por cuestiones de sexo puedan recibir financiación. En definitiva, la LOMCE es una ley que deja de concebir la escuela como espacio de socialización y transmisión cultural y la acaba reduciendo a un departamento de selección de personal. Por estas y otras razones, nuestro grupo considera que la respuesta a esta situación no puede pasar únicamente por maquillar la LOMCE o hacerla más digerible, alargando los plazos de su aplicación. Por ello, aunque vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, no nos hacemos ilusiones. Hace pocos días escuchábamos al ministro de Educación afirmar que la LOMCE no se iba a derogar y que, en todo caso, el famoso pacto educativo no tenía por qué significar el final de esta ley. Bueno, nosotros creemos justamente lo contrario. Sostenemos que recuperar la educación pública y reparar el daño que se le ha infligido estos años pasa por enterrar definitivamente la LOMCE y abrir el debate sobre una nueva ley educativa. Un debate no solo entre partidos, no solo entre élites, sino fundamentalmente con la comunidad educativa. Este fue el compromiso con el que llegamos a esta Cámara y este es el compromiso que vamos a mantener. Nosotros sí. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moneo Díez. Gracias, señora presidenta. Señorías, las elecciones del pasado mes de diciembre abrieron una nueva etapa en nuestro país. Los ciudadanos expresaron con claridad que el nuevo escenario surgido de las urnas y ratificado con mayor nitidez el pasado junio exigía de las diferentes fuerzas una nueva forma de entender y practicar la actividad política. Esta casa, el Parlamento, debía convertirse en el escenario perfecto para la búsqueda de acuerdos, de consensos, desterrando prejuicios pasados y aceptando que, a pesar de las profundas diferencias que nos puedan separar,
es mucho más importante lo que nos une. Señorías, en la actividad política y parlamentaria, lo que servía hace algunos años, me temo que ya no sirve al día de hoy. Todos los que estamos en esta Cámara hemos asumido compromisos con los ciudadanos. Todos los hemos defendido apasionadamente, seguramente con el firme convencimiento de que eran estos y no otros los que podían incidir en la mejora de aquellos que habían depositado en nosotros su confianza. Es totalmente legítimo. Ahora bien, esta nueva etapa que los ciudadanos han validado con su voto exige ir mucho más allá, porque por encima de las legítimas aspiraciones de unos y otros, la sociedad no aceptará aquella iniciativa que no comience por una palabra: acuerdo. Nosotros lo hemos entendido. Por eso no nos gustaría, señorías, que la iniciativa que hoy somete a debate el Grupo Parlamentario Socialista cerrase las puertas al acuerdo. No es nuestra intención que así sea, aunque he de decirles que la intervención del portavoz socialista nos lo está poniendo muy difícil. Nosotros, señorías, no vamos a caer en provocaciones. Si alguien quiere excluirse del pacto porque en el fondo quizá ese pacto va a abordar un debate educativo serio, más allá de fundamentalismos, más allá de estereotipos creados, que lo haga. Nosotros no lo vamos a hacer. Por eso no es nuestra intención dejar fuera a ningún grupo de esta Cámara, porque los españoles no entenderían que si durante meses hemos hablado de la necesidad de un gran pacto por la educación, pretendiéramos asentar los cimientos de ese pacto sobre un debate bronco, precisamente cuando ya estamos trabajando en esta Cámara por la constitución de una subcomisión que pueda dar luz verde al acuerdo. Por eso, precisamente, no entendemos a qué viene esta iniciativa, este debate. Algunos de sus señorías han dicho que carecía de sentido. Si carece de sentido, entonces, ¿por qué votarla a favor? ¿Cuál es el sentido de su debate en el día de hoy? Máxime cuando ustedes saben, señorías del Grupo Socialista, que sus efectos pueden ser limitados en algunos casos, pero perniciosos en otros. Pareciera que para sentarse a negociar necesitan de ciertas condiciones, que la consecución de un pacto debe pasar necesariamente por subir al cadalso a una ley educativa aprobada legítimamente por la mayoría de esta Cámara. Señorías, sinceramente, creo que comienzan esta andadura cometiendo los mismos errores del pasado. Errores que, desgraciadamente, han impedido que nuestro sistema educativo pudiera adelantarse a las necesidades y requerimientos de la sociedad del futuro. Porque mientras nosotros discutimos, existe una realidad educativa adoptada por aquellos países que han experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de su sistema y en la mejora de sus resultados. Una realidad fundamentada en la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, la autonomía de los centros, el refuerzo de la figura del profesorado y su formación a lo largo de toda su vida profesional. Nosotros, señorías, no entendemos la educación ni desde planteamientos a priorísticos ni desde trincheras ideológicas. Acudimos al pacto con la firme voluntad de llegar a un acuerdo. Y sabemos que eso implicará cambios, que implicará modificaciones legislativas, pero eso lo decidiremos aquí, entre todos, en esta Cámara. Señorías, el Grupo Popular ha dado pasos hacia el acuerdo, pero nosotros damos un paso hacia adelante y ustedes, señorías socialistas, dan un paso hacia atrás. Hoy han dado varios pasos hacia atrás. Y así es muy complicado que nos encontremos en el término medio. Miren, estamos trabajando sinceramente para lograr el máximo consenso. Primero, porque es el compromiso que hemos asumido con los españoles, plasmado en nuestro programa electoral. Porque es el compromiso adquirido con otras fuerzas políticas de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Porque es el compromiso del presidente del Gobierno, que en su discurso de investidura no solo abogó por la necesidad del pacto por la educación, sino que dio un paso más, solicitando la paralización de los efectos académicos de las evaluaciones, precisamente hasta que se lograse ese pacto. Es el compromiso de este grupo parlamentario que está trabajando por consensuar un texto conjunto para iniciar los trabajos de la subcomisión. Y es el compromiso del ministro de Educación, que ya ha anunciado la convocatoria de la conferencia sectorial para llegar a un acuerdo con los consejeros. Señorías del Grupo Socialista, por nosotros no va a quedar, pero para ello voy a tener que quedarme solo con la parte final de su discurso, señor Cruz, y olvidar el aquelarre que usted ha pretendido hacer esta tarde aquí con la LOMCE.
Sinceramente, ¿creen que este es un debate constructivo? Mire, yo solo le pido que se ponga ante diferentes supuestos. Si esta iniciativa se toma en consideración, como parece que así va a ser, estaremos ante una norma que con toda probabilidad se anticiparía a las propuestas y conclusiones del Pacto Social y Político por la Educación resultantes de la subcomisión. Y si, por ejemplo, esas conclusiones dicen que hay que preservar el 85% de las propuestas de ese pacto social y político defendido en su día por el ministro Gabilondo, que, por cierto, contiene la LOMCE, ¿las paralizamos? ¿Las van a paralizar ustedes, señores del Grupo Socialista, o las derogamos? Pónganse en el lugar de las familias, de alumnos, de profesores. ¿Qué les explicamos? Que hagan lo que haga la subcomisión. La LOMCE con la que se están educando sus hijos no sirve. Que el año que viene estudiarán con una ley distinta. Por cierto, ¿con qué ley? ¿Con la LOE? Porque es que, señorías, la LOE está derogada. Señorías, hay que dar tranquilidad al sistema. Hay que dar tranquilidad a las familias. Ustedes saben que la LOMCE está totalmente implantada en primaria, en secundaria, en bachillerato, que la formación profesional básica se está desarrollando con absoluta normalidad. ¿Qué hacemos si seguimos su iniciativa? Que paraliza el calendario de implementación y deroga después. ¿Qué hacemos con los alumnos? ¿Qué título les damos? ¿Les dejamos promocionar? ¿Hacia dónde? Derogamos, por cierto, también a mitad de curso, después de llegado a un acuerdo, la prueba final de bachillerato para el acceso a la universidad. ¿En qué limbo jurídico y administrativo dejamos a los alumnos de segundo de bachillerato? Por no hablar del tema financiero, que a ustedes les preocupa tanto. Ustedes saben que la implementación de la LOMCE está condicionada por la inversión del Fondo Social Europeo. Ustedes saben que la paralización de la misma implicaría para España la pérdida de más de 600.000 millones de euros. ¿Estamos en condiciones realmente de prescindir? Señorías, esta iniciativa no es sostenible. Un momento, señora Moneo. Por favor, guarden silencio. Señoría, le ruego una vez más que guarden silencio. Continúe, señora Moneo. Señorías, esta iniciativa no es sostenible, ni en la forma, porque ustedes saben como nosotros que no es posible paralizar ni derogar una norma regulatoria del ámbito educativo sin un nuevo calendario de aplicación e implementación, ni en el fondo, porque además de la falta de rigor técnico, estamos hablando de consecuencias personales para los directamente implicados en la educación y económicas para el conjunto del país. Han hecho el discurso, y yo quiero entenderlo, que buena parte quizá de sus votantes, de sus incondicionales, necesita, pero con sinceridad, es que no es el discurso que necesita la educación en nuestro país. La educación, señorías, necesita serenidad y sosiego, necesita mirar al futuro y dejar de lado el pasado. Necesita inteligencia y generosidad, porque solo mediante el diálogo será posible la creación y aplicación de políticas educativas eficaces. Para alcanzar un acuerdo hace falta el acuerdo de todos. Y ello, señorías, incluye también al Grupo Parlamentario Popular, avalado humildemente por cerca de 8 millones de españoles. Finalizo. Señora presidenta. Recientemente tuve ocasión de leer unas declaraciones de un ilustre ministro, exministro de Educación socialista, donde avalaba la necesidad de acuerdo en educación, no sin antes señalar que el consenso hay que hacerlo. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero no olvidemos que el consenso es el acto mediante el cual varias partes llegan a un acuerdo que satisface a todos. No lo olvides. Señor Cruz, como le dije antes, me voy a quedar con la última parte de su discurso, precisamente en aras a ese consenso. Y solo le digo una cosa. Les esperamos en la Subcomisión de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha pedido la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deportes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, he escuchado con todo detenimiento este debate en el que se han manifestado posiciones a favor o en contra de la LOMCE. Pero creo que la mayor parte de los intervinientes han coincidido en una cosa, y es que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que pide la suspensión del calendario, no tiene efectos jurídicos inmediatos. Así es.
porque si la proposición de ley se toma en consideración, comienza un largo procedimiento que llevará en su caso a la modificación de una ley orgánica, puesto que el calendario está en la disposición final quinta de la ley. Por tanto, no tendrá efectos jurídicos. Bien, el Gobierno quiere dar un paso adelante, señorías. El Gobierno ha manifestado su voluntad, lo ha hecho su presidente, de llegar a un pacto nacional por la educación. El Gobierno, además, va a cumplir con los compromisos contraídos el Partido Popular y Ciudadanos en el punto 78, al que se ha hecho referencia aquí respecto a la suspensión de ese calendario en aquello que no estuviera en vigor. El Gobierno, además, va a auspiciar también en la subcomisión de la Comisión de Educación la búsqueda de ese pacto nacional por la educación. Sabemos, se ha dicho aquí, que es muy difícil. Sabemos que ha habido muchas intentonas. Pero miren ustedes, en el pasado el constitucionalismo español se caracterizó porque cuando un partido llegaba al poder derogaba la Constitución del anterior y ponía la suya. Y en el año 78 fuimos capaces todos en esta Cámara de lograr la Constitución de la concordia y del consenso, en la que pueden vivir aquellos que incluso no creen en ella. Por tanto, si fuimos capaces de hacer la Constitución, ¿por qué no somos capaces de hacer un pacto nacional por la educación? Por lo tanto, ahí van a ir. Y creo que he escuchado muchas intervenciones positivas en ese sentido, esos esfuerzos. Pero para solventar eficazmente la realidad de la comunidad educativa que está en estos momentos estudiando los cursos, me comprometo a convocar a la conferencia sectorial el próximo 28 de noviembre con la intención de llegar a un acuerdo en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno, por tanto, suspendiendo los efectos académicos. Y no solo por un año, por este año donde ya estaban de hecho suspendidos, donde no había efectos académicos, como alguien nos ha recordado. Lo hará hasta que tengamos un pacto nacional por la educación. Y me propongo que en esa conferencia sectorial lleguemos a un acuerdo en beneficio de la comunidad educativa, de darle seguridad y darle certeza a nuestros estudiantes y también en la mejora de esa calidad educativa. Y esos acuerdos los traduciremos eficazmente a través de un decreto ley que presentaremos una vez que se logre ese acuerdo en esta Cámara. Y, al mismo tiempo, señora presidenta, es intención del Grupo Parlamentario y del Gobierno, que lo apoya, trabajar en esa subcomisión para lograr ese pacto nacional por la educación. Ya con el pie en el estribo, señora presidenta, don Miguel de Cervantes decía que en la vida se podía ser camino o ser posada. El Gobierno va a ser camino y espero que en ese camino, en pro del Pacto Nacional por la Educación, nos encontremos a muchos grupos parlamentarios de esta Cámara. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley.